Dale. Como les dije, esta clase va a ser como más que todo informativa, ¿no? Bueno, porque ya hicimos todos los exámenes y todas las cositas bueno, que en realidad logré enseñar en el tiempo que tuve. Eh, Hay muchos más temas, obviamente si ven el libro, eh, llegamos solo hasta el capítulo 6, creo. Entonces, o sea, hay mucho por conocer todavía. Pero bueno, fue un abreboca de lo que es complejidad computacional. De hecho, en la mayoría de las universidades se da primero, se da primero algo así entrante, como lo que di ahorita, y luego como que cualquier capítulo que está en el libro de complejidad computacional, em, como que cada capítulo, tú te puedes especializar en cualquiera de los capítulos en realidad. Entonces, te puedes especializar en la parte de máquinas de Turing si quieres, extender algunos conceptos, te puedes especializar en, no sé, cualquier cosa que se les ocurra. Lo de los circuitos, por ejemplo, eso es una rama, de hecho, hay una materia solo de eso, de circuitos booleanos, y como que es una rama que es de matemáticas discretas en realidad, pero que no, o sea, tuvo su auge hace muchos tiempos, digamos hace 40 años, y, o sea, se probaron algunas cotas y así. Lo fino es que tiene su aplicación directa a la realidad. Y lo chimbo es que como que hay un teorema que, o sea, este tipo de pruebas por complejidad de circuitos, eh, la mayoría de este tipo de pruebas se llaman pruebas, creo que naturales, exacto, naturales. Y en 1900 algo, por ver, natural proof. En 1900 algo se sacó un paper, déjeme ver. Exacto. Hay un tipo que se llama Rosborov, que déjame presentar esa otra pantalla. Tap, 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 tap. Ok. Este tipo era un carajo súper especializado en la parte de complejidad de circuitos. Y él sacó junto a este tipo, Steven, un concepto que se llama pruebas naturales. Entonces, lo que se dieron cuenta ellos es que básicamente las pruebas de complejidad de circuitos que la gente intentaba utilizar hasta el momento, todas cabían dentro de este concepto llamadas pruebas naturales, y ellos básicamente dijeron que tú no puedes probar con este tipo de pruebas una cota que sea, digamos, importante, ¿no? Para circuitos no monótonos. Circuitos no monótonos es cualquier tipo de circuitos. Entonces, después había otro concepto, ¿ok? Que se llamaba circuitos monótonos, que básicamente, a ver, déjame, ¿cómo hago para compartir otro? En un circuito monótono, por ejemplo, creo que la cosa era que si tú tienes dos entradas, por ejemplo, para el circuito, tú tienes una entrada X y una entrada Y, ¿no? Y ellas dos pertenecen a, digamos, 0,01 a la N. Y si tú metías en el circuito X y si tú metías en el circuito Y, ¿ok? Si X era menor o igual lexicográficamente que Y, esto tenía que implicar que lo que computa el circuito es menor o igual que lo que computa el circuito si le metes de input a Y. Entonces, esto es lo que se denomina un circuito monótono. Y bueno, ellos en este paper que yo les estaba mostrando antes, ellos básicamente dicen, bueno, si tú tienes circuitos que son monótonos, puedes probar algunas cosas que sí. Pero si tienes circuitos no monótonos, o sea, en general, tú no puedes demostrar algo que sea muy relevante, ¿ok? Entonces, no sé si hay algo que no sé, un contexto histórico que yo pierdo, que no sé si a partir de ese momento de ese paper, perdió un poquito de auge lo de complejidad de circuito. Sin embargo, hay gente que todavía hoy en día o sea, lo estudia muchísimo. Y uno de estos tipos es este señor. A ver, a ver. Aquí, esto no es Nukna, sorry.
es Stephen Yuxna, algo así. No, Stephen Hawking no, Yuxna, ¿cómo que es la cosa? Esta, no. Boolean Complexity. Exacto, este señor, Yuckner, Stacy Yuckner, exacto. Este libro lo tengo yo también en físico, es buenísimo, pero es súper abstracto también. Y esto es, como dice el título, avances y fronteras. Entonces esto te lleva desde los inicios de complejidad del circuito o de complejidad booleana hasta lo último como el año 2003, 2004, si mal no recuerdo. Y ahí tú puedes ver que hay teoremas todavía que en el año 2002, 2003 todavía también se probaban. Entonces, esto es un área que todavía está activa, solo que, claro, han aparecido muchas más áreas donde la gente ha visto, o sea, le interesa más otro tipo de áreas, pues. Entonces, para que sepan esto. El libro es buenísimo, si tienen el chance de verlo en algún momento. Y tiene como, lo fino es que tiene, algo que no tiene mucho a la hora son preguntas que no tienen respuesta todavía, como cosas que son materia de investigación, ¿no? Claro, hay cosas como las que vimos que P versus NP, claro, eso está abierto todavía, es una pregunta abierta, pero este libro en particular de complejidad booleana, este tipo puso muchísimas preguntas que están abiertas y que uno, si uno quiere investigar algo y capaz publicar algo, si resuelves una de esas preguntas, pues puedes publicar un paper o algo así. Entonces, por si les interesa. Mucha matemática dentro de este libro, bien fina. Y bueno, es el análisis de circuitos desde otros puntos de vista, digamos, un concepto que yo hablé anteriormente, creo que fue lo de analizar, por ejemplo, cuando tú tienes un circuito, algo que tú no analizas en una máquina de Turing, es, por ejemplo, si tú tomas el camino más largo que hay en un circuito, digamos, desde aquí, este sería el camino más largo, si, por ejemplo, bueno, vamos a suponer que tenemos varias entradas para una misma compuerta lógica. Una acá, entonces el camino más largo sería este. Y esto se llamaría la profundidad del circuito sería 4, ¿no? Entonces, analizando la profundidad del circuito, también hay otro tipo de análisis que tú puedes hacer, que es analizando la amplitud del circuito, digamos que cuántos niveles no de profundidad tiene, de cuántos niveles, ¿cómo es? Ah, no, como que sí esto, es la profundidad del... Ay, no me acuerdo muy bien. Sé que hay una cosa que es analizando la profundidad y hay otra cosa que es analizando como la amplitud de qué tan denso es el circuito, creo que es la cosa. Entonces, eso es un análisis que obviamente tú no puedes hacer con el modelo de, ¿cómo se llama? De la máquina de Turing, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que ya habíamos demostrado de circuitos? No sé, algo que les interese, les interesó el tema, qué pensaron del tema, les gustó. También fuimos muy poquito, pues, o sea, empezamos a ver Pepoli y Pepoli es, o sea, un mundo en sí mismo. Entonces no vimos exactamente todo lo que está en el libro, sino yo agarré 3 conceptos y los puse, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta allí? Si no, continúo. Ok, entonces, Todo bien. ok, fino. Entonces, bueno, nos olvidamos del circuito, ¿ok? Y vamos a irnos a una cosa que se llama computación. En el libro se llama random, pero yo lo llamaría probabilística más bien. Esto, corríjame si estoy en lo equivocado, si estoy equivocado, pero yo creo que ustedes no han visto ningún algoritmo que tenga que ver con probabilidades, aparte de Quicksort, ¿cierto? ¿O han visto algo de probabilidades y análisis de tiempo esperado? Que yo recuerdo, esto no lo vi yo en el bachelor, Que yo recuerde solamente Quicksort. O sea, ahorita así. solamente Quicksort. Entonces, bueno, para repasar un poquito allí, lo de Quicksort es simplemente, tú tienes, por ejemplo, la regla, ¿no? Y digamos que él está desordenado, 7 1 3 2 4. Y entonces es básicamente hacer algo tipo un merge sort, donde tú aquí en vez de partir el arreglo a la mitad, como lo haces merge sort,
tú aquí agarras un pivote, agarras un número cualquiera, que es este, por ejemplo, digamos que, bueno, no el 3 porque este lo parte en cosas igual, digamos el 2, y este es tu pivote. Y entonces tú vas a organizar todos los que sean menor al pivote de un lado, en un arreglito, en este caso solo sería el 1, y todos los que están en un pivote, o sea, que son mayores al pivote, de otro lado. Te quedaría el 7, el 3 y el 4. Y entonces ahora tú lanzarías una llamada de quicksort con este arreglo y otra llamada de quicksort con este arreglo, de tal manera que este arreglo se ordene y luego tendrías este como número intermedio y luego este arreglo ordenado sería el 3, 4, 7. Y una vez que este esté ordenado, tú creas un nuevo arreglo donde aquí pones el 2, ¿no? Entonces básicamente eso es quicksort. Y cuando analizamos quicksort vimos que lo que agarramos era, por ejemplo, a lo random, un pivote. Entonces, si tú elegías cualquiera de estos números con igual probabilidad, es decir, 1 entre n, donde n es el tamaño del arreglo, entonces eso te daba una complejidad de n log n esperado, ¿no? O sea, en el mejor de los casos. Entonces, para ver, que creo que están hablando ahí. Bogosort es el que, no es el como Stupid Sort, que es el que empiezas a ordenar a lo random y ya. O sea, ordenas y ves si la broma está ordenada. Ordenas a lo random y ves si está ordenado. Y así sucesivamente. Sí, es que lo Y, mencioné arriba, que había un sort que no recordaba el nombre. exacto. Exacto, Monte Carlo también es probabilidad, exactamente. Que no sé si estamos hablando del mismo porque hay muchos tipos de Monte Carlo, pero creo que por ejemplo, imagínate que tú quieres eh, sacar el área de un círculo. Y por ejemplo, si este es un cuadrado de tamaño 1, ¿verdad? Y aquí tú tienes un círculo metido, tú empiezas a agarrar puntos aquí, ¿no? Y entonces la cantidad de puntos que quedan dentro del círculo, ¿verdad? Debe ser proporcional al área que este círculo está ocupando en este cuadrado. Entonces, de esa manera tú puedes aproximar, bueno, puedes aproximar pi, puedes aproximar el área y así. Entonces, una cosa parecida a eso. La de cadenas de Markov es algo que también se utiliza, por ejemplo, en inteligencia artificial o cosas. Entonces, o en robótica también. Entonces, sí, esos son cositas o algoritmos que funcionan por aquí. Ok, ahora allí regresando a lo de complejidad computacional, ok. Como siempre, se definen unas clases, ¿no? Una clase que te formalizan todo lo de... Por cierto, cool que les gustó que las clases eran medio abstractas y que cada vez era más abstracto que el anterior. Eso fue. Ujú. Eso creo que es lo bonito de esta materia, en realidad. Ok. Una clase de complejidad que todavía no habíamos definido era la clase BPP. ¿Okay? Esto es algo nuevo. BPP. Entonces, BPP se define en base a una... Bueno, la primera definición que te da el libro no es BPP, sorry. Es eh, TM o Probabilistic Turing Machine. Donde es una máquina Turing, ¿ok? Con dos funciones de transición. Que llamamos, por ejemplo, delta sub 0 y delta sub 1. Y una Probabilistic Turing Machine que denominamos M, ¿verdad? Ejecuta, dado un input X, o sea, perdón, no ejecuta, o sea, dado un input X en cada paso, elige con probabilidad un medio, ¿ok? De 0 y con probabilidad un medio elige de 1.
Y esa es la función de transición. A usar en ese paso. Entonces, digamos que en cada paso que va a hacer la máquina Turing, ella primero elige una función de transición y luego hace la función de transición que va a utilizar para moverse de un estado al otro y para saber qué va a escribir y qué no, ¿no? Y obviamente esta máquina Turing, si tú le metes un input, ella va a retornar un 0 o un 1, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ya la cosa cambia un poquito porque cómo definimos que un lenguaje o sea, que un lenguaje es reconocido, ¿no? Por una máquina de Turing, ¿no? Ya no podemos hablar de que, por ejemplo, como es probabilístico, yo a lo mejor meto X una vez y me sale un 0, y si meto X luego me da un 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo definir ahora que un lenguaje es aceptado por una máquina de Turing? Esa es la cosa que está ahí como guindando ahora con este concepto. Entonces, para eso, basado en este modelo, se definen las clases BPTime y BPP. Ok, donde si a ti te dan, por ejemplo, una función que va de los naturales a los naturales y L sea un lenguaje cualquiera, ¿no? Decimos que una máquina Turing probabilística M decide a L si, perdón, en tiempo TDN, si para cada X que pertenezca, que sea una cadena binaria, ¿ok? M para en tiempo T del tamaño de X, ¿no? Como siempre, la misma definición de siempre. Sin importar qué decisiones aleatorias tome. Tome. Y si esto se cumple, la probabilidad de que si le meto X a M sea igual a L de X es mayor o igual a 2/3. L de X significa, esto es 1, si X pertenece a L y 0 si X no pertenece a L. Entonces, esto lo que quiere decir es que la máquina de Turing está en lo correcto en un 66,6% de las veces, ¿no? Eso es lo que te está diciendo esto. Entonces, así defines que un lenguaje está decidido o no por la máquina de Turing M. Básicamente está diciendo, la mayoría de las veces está en lo correcto. Y esto está en base a probabilidades, obviamente, porque claro, siempre tienes como decisiones a lo random. Lo importante es que no importa qué camino tome la máquina Turing, ella siempre termina en un tiempo t de algo, ¿ok? Dado el algo que le metes en input. Es decir, tiene un tiempo que está acotado por esta función, que depende del tamaño del input, y casi siempre está en lo correcto. Entonces, de esta manera, definimos que un lenguaje está decidido o no. Y entonces, también definimos, sea bptime de TDN, la clase de lenguajes reconocidos por una máquina de Turing que tenga ITM en tiempo TDN. Y por último, entonces tenemos BPP, que básicamente es la definición análoga a P, ¿no? Donde es la unión simplemente de todos aquellos lenguajes que son reconocidos probabilísticamente
por una máquina Turing, ¿no? Probabilística en tiempo polinomial. Entonces, esa es la definición de BPP, la definición formal. Entonces, lo otro que yo les quería poner acá, bueno, en general en el libro no juegan tanto con la definición de la máquina de Turing en particular, sino que se juega más que todo con la parte algorítmica. O sea, se alejan un poco de la definición de máquina de Turing y se van y intentan simplemente analizar lenguajes o problemas probabilísticamente. Entonces, fíjense lo siguiente. Existen cosas que podemos resolver acá de manera probabilística que no podemos resolver, o bueno, no se sabe si se puede resolver en tiempo, digamos, en el mismo tiempo, de manera determinista. Un ejemplo de esto es lo siguiente. Concho. Lo siguiente. Bueno, si saben, si yo tengo un arreglo 1, 3, 5, 7, 9, bueno, vamos a poner esto desordenado, 9, 7, 0, 4, 6. Vamos a poner un número impar de cosas y menos 1. ¿Cuál es la media de este arreglo? ¿Quién se acuerda de qué es la media de un arreglo? O bueno, la media de un conjunto de números. Bueno, es hallar al valor que está en el medio. En este caso, el arreglo tiene, basado en la cantidad de elementos, habría que hacer un promedio entre el tercero y el cuarto. Es decir, que la media es 2, creo. En realidad, ya, es que la media es, tú agarras y ordenas este arreglo, ¿no? Aquí Sí, sí, tiene sí. menos Y 1. hay que, sí, exacto. Y hay que agarrar el del medio. Ah, no, no, perdón, perdón, perdón. No, no, El del me medio es confundí, uno me solo, ¿no? confundí. Es este. Sí, sí, es uno solo. Exacto. Pensé que eran dos. Entonces, ujú. Exacto, cuando el arreglo tiene un conjunto, una cantidad de números pares es distinto, ¿no? Pero acá digamos que es este ya. Sí, sí. Entonces, exacto, es el número que cuando te ordenas el arreglo está en el medio. Entonces, ¿cómo yo hago para resolver esto de manera determinista? Bueno, el arreglo, la primera idea que se nos viene a la mente es simplemente ordenar este arreglo, pero ordenar qué tiempo me toma en el log n, ¿no? Y luego simplemente agarrar el del medio o agarrar los dos del medio, ¿no? Y hacer la operación que tú estabas indicando. Entonces vamos a suponer que tenemos una cantidad, no, bueno, no lo puedo suponer por el análisis que voy a dar a continuación. Ajá. Déjame ver cuál es la definición formal de la media de media, no, elements. Ajá. Ujú. A ver, un segundito. The number of elements. Sí, exacto, es el promedio de los dos números que están en el medio, ¿no? Y ya, ok. Ahora, ujú, dame un segundito lo que está en el libro porque creo que ellos no manejan el caso donde tú tienes una cantidad par de cosas, pero yo lo que define es que la media es aquel que la cantidad de elementos que está por debajo de él tienes n elementos, es n medios pisos, y la cantidad de elementos que está por encima de él es n medio pisos también. Ujú.
Ok, entonces, suponiendo que queremos resolver esto, simplemente lo que hacemos es ordenar el arreglo y agarramos el elemento del medio. Entonces, ¿qué pasa? Esto es como que lo mejorcito que se conoce de manera determinista, pero ahora, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Entonces, resulta que hay un algoritmo en tiempo lineal, en ODN, bueno, tiempo esperado, ¿ok? Tiempo promedio se llama. Okay. Hay un algoritmo en tiempo lineal, en tiempo esperado, ¿no? Lineal. Y el algoritmo es el siguiente. El algoritmo se llama simplemente find k element. Esto lo que quiere decir es, encuéntrame el elemento, el késimo elemento más grande. Eso es todo. Y a esta función tú le pasas un k, ¿okay? Y le vas a pasar el arreglo. ¿Sí? Y entonces fíjense lo que hace este algoritmo. Escoge random un elemento. Y, bueno, un índice, perdón, vamos a decirlo un índice. Okay, que pertenezca al conjunto de los números del 1 al n, que se denota así. Y sea x igual a sub i. Okay. Escanea A, digamos que haz el arreglo, ¿ok? Y sea M el número de elementos tal que AI a sub i es menor o igual que X, ¿ok? O sea, M es la cantidad de elementos tal que A sub i es exacto, que A sub i es menor que ellos. Entonces, si K es igual a M, ¿verdad? Entonces retorno X. Perdón, son X es el A sub i. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que M es la cantidad de elementos que sean menores o iguales que ese elemento que yo agarré. Si K es igual a M, yo lo que quiero encontrar es el késimo elemento más grande. Entonces, si K es igual a M, entonces retorno X porque este es el elemento, ¿no? Si no, si M es mayor que K, ¿qué tendríamos que hacer? Haz una nueva lista que llamamos L, ¿ok? La lista de elementos tales que A sub i es menor o igual a X. Y retornamos find k element. ¿Con quién? Con K y L. Fíjense que aquí lo que hicimos que fue, si M es mayor que K, entonces hay muchos, o sea, hay muchos más elementos, ¿verdad? Que son menores o iguales que X, y, o sea, es mucho más que K. Entonces, el késimo elemento tiene que estar en la lista de aquellos que son menores o iguales que X. Entonces, eso es lo que llamamos acá. Y si es lo contrario, ¿qué es lo que pasa? Si no, si M es menor que K, ¿verdad? Lo que quiere decir es que cada décimo elemento está en la lista de los elementos que son mayores a X, ¿no? Entonces, hacemos otra lista, que es la lista de los elementos
A ver, a sub i que sean mayores o iguales que x, y retornamos, ¿qué cosa? Lo que tenemos que retornar es encontrar el k-décimo elemento, pero el k cambia, ¿no? El k ahora sería m menos k, perdón, k menos m, porque exacto, k es mayor que m, k menos m, porque necesitamos ahora buscar no el k-décimo elemento más grande, sino ya esquipié k de ellos, perdón, m de ellos, y ahora quiero buscar el k menos m décimo más pequeño, ¿no? Y mandamos esta lista L. Entonces, ese es todo el algoritmo. Fíjense que el único punto random es encontrar el índice y de resto hacer un filtrado, tipo lo que hacía Quicksort, ¿no? Entonces, lo interesante acá es decir por qué esto si toma un tiempo lineal, un tiempo esperado lineal, ¿no? Un tiempo promedio lineal, ¿no? Lo que te lo explica en el libro es que intuitivamente tú lo que puedes decir es que con alta probabilidad vas a encontrar un buen elemento random, ¿no? Porque es muy probable que la lista se te reduzca, o sea, escoja por lo menos un 10%. Entonces, eso lo que te indica es que vas a tener 20 elementos, digamos, siempre en la lista. O bueno, los 20 elementos no, un 10% de los elementos del lado izquierdo, un 10% de los elementos del lado derecho, que sí son los malos. Pero en general, el 80% son buenos para que la lista se reduzca por lo menos un 10%. Entonces, con un 80% de probabilidad, como que la cosa se reduce. Entonces, esa es la manera intuitiva de verlo. Pero claro, obviamente está la parte no intuitiva, sino la parte matemática de ver y analizar, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. Esto es un claim, una proposición. Dado cualquier input a sub 1 hasta sub n, ¿ok? A la función find kth element. Sea t de k a sub 1 sorry, hasta sub n, ¿ok? El número de pasos esperados que el algoritmo toma con ese input. ¿Ok? Definimos sea t de n. ¿Ok? Este es otro t. Hay dos t definidos. Está el t que toma varios inputs y está el t de n. ¿Ok? T de n es el máximo tk a sub 1 a sub n para cualquier input. Esto que te indica que t de n es el peor de los casos, ¿no? Tenemos que t de n, ¿ok? Entonces o de n, que es básicamente lo que te dice, el tiempo esperado o el peor tiempo esperado va a ser lineal. ¿Sí? ¿Bien con la proposición o tienen dudas? ¿Dudas? ¿Se entiende que toda la definición que está acá en la proposición? Sí, todo bien. Sí. Entonces, vamos con una prueba por inducción, ¿ok?
se prueba por inducción que T de n es menor o igual a 10 por C por N, donde C es una constante. Entonces, si C es una constante, entonces si esto es verdad, que lo vamos a probar por inducción, entonces está probado, pues, porque esa es una cuota superior para el tiempo que tardaría el algoritmo. Entonces, supongamos un input cualquiera, una entrada cualquiera para la función. No voy a escribir otra vez el nombre de la función porque es larguísimo. Para la función. Fíjense que para cada índice escogemos ese índice con qué probabilidad. 1 entre n, ¿no? Entonces escogemos el iésimo más pequeño con esta probabilidad. ¿Sí? Y entonces si escogemos i, ¿verdad? Como el índice, digamos. Entonces, ejecutaremos luego cuántos pasos en base a t. O sea, si escogemos un i, ¿verdad? Perdón, si escogemos un i tal que i es mayor o igual que mayor que k, por ejemplo. ¿Qué pasa si i mayor que k? ¿Cuántos pasos ejecutaremos luego? T de i, ¿verdad? Porque si es mayor que k, yo voy a lanzar la misma llamada, pero o sea, fíjense que el T de n es en base al tamaño del input, ¿no? Entonces, aquí tengo n elementos de entrada. En este caso, si yo agarro un elemento cualquiera, que es el iésimo, y perdón, o sea, escogemos un i, exacto. Ok, aquí escogemos el iésimo elemento más pequeño, ¿ok? Si escogemos el iésimo elemento más pequeño y ese i es mayor que k, entonces luego ejecutaremos ¿cuántos pasos? T de i. Porque vamos a lanzar la misma llamada con menos elementos, pero sigo buscando el késimo más pequeño, ¿no? Solo que ahora en vez de n elementos vamos a utilizar i. Luego, si escogemos el iésimo elemento más pequeño y es menor que k, ¿verdad? ¿Cuántos pasos voy a ejecutar? T de n menos i. ¿Por qué? Porque filtro todo, es los mismos pasos que hicimos anteriormente, simplemente filtro, ¿verdad? Me quedo con ¿cuántos elementos? Con n menos i, porque los i más pequeños simplemente los quito. Y luego asumo el peor caso, que es en base a t, ¿no? Porque t me está contando siempre, es una función que cuenta el peor caso esperado, ¿no? Entonces es simplemente en base a t, solo que ahora utilizo n menos i elementos. Entonces, ¿cómo podemos entonces analizar toda la situación? ¿Cómo yo puedo ahora analizar t de k desde a1 hasta an? ¿Verdad?
Bueno, resulta que esto, ¿verdad? Tiene que ser menor o igual a C por N, porque acuérdense que yo tengo que recorrer el arreglito. Primero que nada, para poder filtrar los elementos. No importa qué lista haga o nada. O sea, yo tengo que hacer un conteo de quiénes son más pequeños o no al pivote que estamos escogiendo. Entonces tengo que recorrer inicialmente el arreglo y aparte tengo que filtrar las listas. Entonces por eso el CDN. Pues esto puede ser un 2, un 3, lo que sea. Y luego, fíjense que esto, ¿qué va a pasar acá? Con 1 entre n de probabilidad, yo voy a escoger el número 1 más pequeño, el número 2 más pequeño, el número 3 más pequeño, el número 4 más pequeño y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso simplemente significa que aquí, o sea, todos están multiplicados por 1 entre n. Entonces simplemente yo saco ese factor común de probabilidad, ¿ok? Entonces con una probabilidad de 1 entre n, yo me voy a tardar t de 1, t de 2, t de 3 y así sucesivamente. Entonces esto es la sumatoria de que i sea mayor que k de t de i, por el análisis que dijimos anteriormente. Si es mayor que k, y es escoger el iésimo elemento más pequeño, si es mayor que k, entonces yo lo que tengo que hacer es encontrar el késimo más pequeño, pero un arreglo de i elementos, ¿no? Y esto sumado a los otros casos, que es cuando i es menor que k, ¿no? Que si es igual a k, simplemente retorna a la función, entonces eso es un O de 1. Y si i es menor que k, entonces el tiempo que yo me tardo es n menos i. ¿Sí? ¿Se entiende este análisis que está acá? Es un análisis que normalmente se hace con valor esperado, pero no sé si se entiende bien. Esto es básicamente decir, con 1 entre n de probabilidad, yo me tardo, no sé, t de k más 1. Con 1 entre n de probabilidad, yo me tardo t de k más 2. Y así sucesivamente, ¿no? Este es este primer término. Y este, bueno, este es distinto porque este tendría t de 1 multiplicado por 1 entre n, porque esto es con 1 entre n de probabilidad. Así se calcula un valor esperado. ¿Saben cómo se calcula un valor esperado o no? Porque si no, hago un ejemplito rápido de un dado. Sí, ¿Sí? ¿Todo? Sí, Multiplica el valor por la probabilidad. Exactamente. Entonces, en un dado, por ejemplo, tú tienes 6 posibles salidas. Entonces, tú lo que haces es, cada uno de estos, si tú tienes un dado fair, tienen un sexto de probabilidad por 1, más un sexto de probabilidad por 2, y así sucesivamente hasta un sexto de probabilidad por 6, ¿no? Y esto te va a dar 3,5. Entonces, fíjense que primero que nada, el valor esperado no tiene que ser un elemento de los que están en el conjunto, ¿no? Y lo mismo es lo que estamos haciendo acá. Calculamos un valor esperado en base a otros valores, ¿no? Entonces, bueno, una vez que este análisis está hecho acá, a ver, voy a escribir directo lo que está acá porque esto es un análisis que es fastidioso de hacer, pero usando lo siguiente, la sumatoria de j mayor que k de j es menor o igual a n por n menos k entre 2. ¿Ok? Y hay otro hecho que es que la sumatoria de j menor que k de j es mayor o igual a k cuadrado medios multiplicado por 1 menos o de 1, o chiquita de 1. ¿Ok? Y esto es mayor o igual a k cuadrado dividido 25. 2,5, perdón. 2,5, Dios mío, 2,5. Ok, finísimo. Para un k bien grande. Entonces, usando estas dos cosas, la cota que estamos escribiendo arriba, que es t de k a sub 1, bla, 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 hasta a sub n, ¿verdad? Va a ser menor o igual a c por n, ¿ok? Más 10 por c entre n multiplicado por, Dios mío, esto es un enredo, n por n menos k dividido 2 más kn
menos k cuadrado entre 2,5. ¿Ok? Y esto es igual a c por n, sumado con 10c entre n, que es este mismo factor que está acá. Y esto sería n cuadrado entre 2 más kn entre 2 más, perdón, menos k cuadrado entre 2,5. Y esto, obviamente cuando n tiende a infinito, este es el factor relevante, ¿no? Entonces esto es menor o igual a Cn más 10c por n. Perdón, este sería 5Cn, ¿no? A ver. Esto no sería 5Cn, ¿no? ¿Qué me falta aquí? Aquí tengo este 10. Este n se va con este n. Esto sería un 5 acá. Me falta un factor de 2. Que no sé dónde se sacan. Ajá. Ah, ok. Por cierto, esta desigualdad que está aquí, o sea, de aquí hasta acá abajo, uno pasa, lo que te dice el libro es lo que tienes que analizar, es considerando los casos para cuando k es menor que n medios y para cuando k es mayor que n medios. Entonces, considerando ambos casos, llega a esta cota que está aquí. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que hicimos fue analizar una función recursiva de manera probabilística. Eso es todo este análisis. Y lo más loco es que tiene una solución lineal. O sea, tu tiempo esperado es lineal. ¿Alguna pregunta hasta acá? De momento todo bien. Ok, si alguien tiene alguna pregunta, avisa. Entonces, bueno, esto era más o menos lo que la parte más teórica que le venía a traer hoy. De resto, uno puede testear si un número es primo o no de manera probabilística también. Está en el libro, no se lo traje para hoy, pero básicamente hay varios hechos, que son unos teoremitas que salieron en el 2005, por lo que estoy viendo acá, que son los siguientes. Bueno, vamos a volver a esto, números primos. Esto se llama primality testing, o sea, testeo primario, que es un algoritmo que te dice con alta probabilidad un número no es primo o si es primo. ¿Ok? Entonces, ese algoritmo sale de que para cada primo, bueno, número primo, impar, o sea, todos menos el 2, n y a, ¿ok? Donde a pertenece a n-1, o sea, el número primo es este n que está acá, ¿ok? O sea, estos son los números del 0 al n-1. Ujú. Vamos a decir que es esto. QR sub n de a es igual a la n-1 medios. Mod, n. Mod n. Donde este QRN de a, ¿ok? Se llama el residuo cuadrático. Esto es un 0. Si el máximo común divisor entre A y N es distinto de 1. Exacto. Esto es un más 1 y esto es menos 1, dependiendo de dos cositas. A es un residuo cuadrático módulo de N. Exacto. Es decir, A es igual a B cuadrado mod N. Es decir, existe un número B tal que
A es el cuadrado de este número. ¿Ok? Y esto es para algún B. Para algún B con máximo común divisor entre B y N es igual a 1. Entonces, para un número que sea coprimo con N, ¿no? Y menos 1 si no. 1 si ocurre todo esto. Menos 1 si no. Entonces, simplemente es una función que es un 0, un 1 o un menos 1. Dependiendo de esto que acabamos de escribir acá. Entonces, el testeo primario depende de 4 cositas. La primera es que para cada número impar, esto que está acá se cumple, ¿ok? Que el residuo cuadrático de un número es igual a todo esto que está aquí. Las otras son más complicaditas de explicar. Pero en esto se basa la parte probabilística. Esta es la única que voy a colocar. Hay otro hecho, pero no lo voy a colocar. Pero para cada número compuesto impar, n eh, entre todos los a que pertenezcan a este rango, uno menos uno, tal que el máximo común divisor entre n y a es igual a 1, a lo sumo, la mitad concha, que está definido en base de... Ok. La mitad de estos a satisfacen que esto va a ser el jacobiano entre n y a es igual a elevado a la n menos 1 dividido 2 mod n. Entonces toda la parte de probabilidad viene más que todo por esto, porque esto te dice a lo sumo la mitad de los números cumplen esto. Entonces tú lo que tienes que agarrar es empezar a agarrar números a lo random y ver si esto se cumple o no. Entonces, dependiendo de eso, con alta probabilidad o no, y basado en otras cosas de teoría de números, puedes ver si algo es primo o no. Entonces, nada, hay mucha parte de teoría de número aquí. Tienen que también saber qué es el símbolo de Jacobi. Está también el librito, no se los voy a dar ahorita. Pero bueno, para que sepan que existe un algoritmo basado en teoremas que te dicen cuando un número es primo o no. Y ya. ¿Qué otra cosa tenemos? A ver. Bueno, esta es la parte de probabilidad. No le quería dar demasiado a esta parte. También está la parte, después de esto, en el libro. Vamos a hablar un poco en general de qué viene después. Después de esto, lo que viene son pruebas interactivas. Una prueba interactiva es, por ejemplo, eh, imagínate que el ejemplito es que aquí está un tipo en una discoteca y tú vienes y tú le tienes que probar a ella que tú sí eres mayor de edad para entrar a la discoteca, por ejemplo. Entonces, en esto se basa, sí, ya voy un momentico, estoy hablando un poquito de todo, pero ahorita vamos para cuántica dinámica. Entonces, en este tipo de protocolo, que es un protocolo interactivo, está esta persona, que es un verificador, y está esta persona que es quien prueba que algo pertenece o no a un lenguaje. Entonces, esta persona que está acá tiene que intentar eh, o sea, convencer a esta persona que está en esta puerta de que él sí puede entrar. O sea, puede ser, por ejemplo, que es mayor de edad o lo que sea. En el caso de los lenguajes, ¿verdad? Eh, Tú tienes un lenguaje L y aquí tú tienes una máquina de Turing probabilística a la que esta persona tiene que intentar convencer. ¿Cómo la convence? Esa máquina probabilística tiene que aceptar un 60% de las veces lo que esta persona le está dando. Entonces, esta persona se llama un probador
o bueno, no sé cuál es la traducción exacta, es un prover en inglés, y esta persona lo que le hace es mandar inputs a esta máquina de Turing, y esta máquina de Turing rechaza o no. Entonces, esta interacción puede tener varias rondas, o sea, tú le puedes mandar un string, él te retorna un 1 o un 0, por ejemplo. Luego tú le mandas otro y ahora te retorna un 1, y así sucesivamente. Entonces, esta prueba interactiva puede tener varios, ¿cómo se llama? Varias interacciones dentro de una misma interacción total, ¿no? Entonces, por ejemplo, no estoy muy seguro de esto, pero creo que NP, por ejemplo, está dentro de esto porque aquí tú tendrías, por ejemplo, una persona que te podría dar un certificado y esto podría ser una persona, o sea, una máquina a la que tú le introduces el X con el certificado y esto te retorna un 0 en 1, ¿no? Entonces, esto tomaría una sola ronda de interacción, porque aquí tendrías la máquina de Turing que tú tienes que convencer con un certificado y esta persona, que normalmente en la teoría es un todopoderoso, en el sentido de que él tiene el certificado ya, le da el certificado a la máquina de Turing con el input X y la máquina obviamente va a aceptar. Entonces, en esta interacción sería o sea, una sola interacción y se acabaría toda la interacción. Pero hay otros lenguajes que son más complicados que pertenecen o sea, necesitas más tipos de interacciones. A ver, ¿qué otra cosa aquí está interesante? Ajá, ajá. Está más formalizado en el libro, obviamente. Esto es solamente un ejemplito. Un segundito, estoy viendo. Ujú. Estoy viendo aquí qué otra cosa interesante está. Este capítulo es bastante denso. Si lo quieren ver, está bueno. Exacto. Después de esta parte de protocolos interactivos, está la parte de criptografía, en donde una cosa que está bien interesante que tiene la criptografía son one-way functions, que en criptografía, ¿qué tiene que pasar? Que cuando tú tienes, por ejemplo, una cadena que tú quieres encriptar, tú esto lo encriptas, ¿verdad? Y esto te da una salida. Lo que tiene que pasar para una one-way function es que sea fácil de calcular. En el libro se denomina como que, okay, en tiempo polinomial yo puedo calcular esta función E con una máquina de Turing. Y entonces este Y tú lo obtienes en tiempo polinomial. Lo que tiene que ser difícil de calcular o que tiene que tomar un tiempo exponencial de calcular es, si tú me das este Y, calcular quién es este X. Entonces, eso básicamente es criptografía. Es algo que tú, dado un X de input, yo eso lo quiero codificar de alguna manera para que yo saque un Y que otra persona pueda entender si tiene la manera de decodificarlo fácil. Entonces, una one-way function es una función que es bastante difícil de decodificar si tú no tienes algún parámetro importante para decodificar al Y. ¿Qué es lo que se hace normalmente en criptografía? Esta persona tiene una llave y esta persona tiene otra llave, ¿verdad? Y entonces esta, por ejemplo, encripta, o sea, estas dos llaves tienen una información en común, digamos. Entonces, esta persona utiliza esta llave para encriptar este X y esta persona sabe, ok, con esta llave que yo tengo, que nos pusimos de acuerdo, yo puedo desencriptar este Y. Pero una persona que no tuviera esta llave tiene que no poder descifrar esto a menos que tenga una computadora hiper recontrapoderosa. Entonces, esto es lo que se tiene en general. Exacto. A ver, ¿qué otra cosa puedo hacer? One-way functions. Por cierto, en la existencia de one-way functions, exacto, la existencia de una one-way function, porque no se sabe si existen, se asume que sí existen, pero la existencia de una one-way function implica que P es distinto a NP. ¿Ok? En el libro está por qué. Exacto. Y bueno, dentro de
los protocolos de encriptación, está RCA, que lo habrán escuchado por la parte de cuántica, porque es un algoritmo que lo revienta. RCA es simplemente un algoritmo de encriptamiento que está basado en teoría de números. Básicamente lo que es difícil cuando tú estás hablando de teoría de números. A ver. Es difícil factorizar. Si tú me das un número, pon esta cosa, un segundito. Exacto. Normalmente en criptografía, ¿qué se hace? Por ejemplo, tú tienes aquí una cadena cualquiera de caracteres, 0, 1, 2. Y entonces esto tú lo puedes asumir que son números, ¿no? Esto puede ser un 8, esto puede ser un 10, tú puedes interpretar estos bits como si te da la gana. Y entonces tú lo que haces es compartir con una otra persona una llave. Una llave son, digamos, un número primo gigante, un número compuesto gigante compuesto de dos primos que son grandes. Digamos que este es el primo 1 y este es el primo 2. Entonces, si yo tengo estos dos primos, yo lo que hago es, cada uno de estos números que están acá, como yo estoy interpretando la cadena de caracteres, yo le hago alguna operación con estos dos primos. Y esto me da una salida. Llamamos el Y. Y la otra persona, conociendo estos dos primos, puede calcular con operaciones modulares y demás, o sea, lo que ustedes conocen de módulos y todo lo de Z, ¿no? Puede revertir esa operación de manera fácil y obtener el X que utilizaste al principio para encriptar. Entonces, lo que pasa es que en cuántica, estos dos que están acá, tú los puedes descubrir de manera rápida. Si la computación cuántica se puede hacer. Porque hasta el día de hoy no se sabe si es realizable o no. Hay gente que está todavía investigando si se puede. Entonces, dado que RCA se basa en encriptar las cosas, dado dos primos y que sea difícil de revertir la operación de tener estos dos primos multiplicando, tú me das este número que digamos es un n gigante, del n, ¿cómo yo puedo llegar a estos dos primos? ¿No? Esa es la parte que es difícil. Porque factorizar un número está bastante difícil. Entonces, esa es la parte de que la cuántica sí revienta a la computación clásica. Exacto, también hay teoría de números, esto. Yo quería hacer una introducción a computación cuántica, pero es que tengo un libro que todo el libro es literal introducción a computación cuántica, entonces obviamente no hay una forma sencilla de hacerlo, pero de manera general, o sea, yo me imagino que, no sé, a lo mejor habrán visto videos de esto, pero en una computación cuántica tienes un qubit, ¿no? Entonces el qubit, por ejemplo, él está en un estado que está entre 0 y 1, ¿no? Él a veces es 0, él a veces es 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, un qubit, digamos que es, imagínense una distribución de probabilidad. Entonces, tú tienes 0, digamos, con un 20% de probabilidad, y tú tendrías un 1 con 4/5 de probabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en computación cuántica, o hay un efecto en la naturaleza que se descubrió, que pasa justamente en las partículas cuando son mini. Entonces, no sé si conocen el experimento de la rendija, pero básicamente es un experimento donde tú agarras un rayito aquí, ¿verdad? Y creo que es que le mandas rayos de luz a una rendija acá, y esta rendija tiene dos huecos, digamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a esperar? Que si por aquí tú pasas un rayo de luz, como que puede pasar o por acá por la rendija o puede pasar por acá por la rendija, ¿no? Entonces tú vas a esperar como que la mitad de los rayos de luz pasan por este lado y la mitad de los rayos de luz pasan por este lado, y entonces aquí tú vas a tener como que o sea, si aquí tú tienes una pared donde van a caer, donde tú logras proyectar esos puntos, tú vas a tener, por ejemplo, un coñazo de puntos acá y un coñazo de puntos acá, ¿no? Y es como que una distribución muy aglomerada acá y una distribución muy aglomerada acá.
Bueno, lo que pasa es que en la física, si tú aquí no mides nada, tú vas a obtener algo similar a esto que está aquí, como que una distribución de este lado y una distribución de este lado. Ahora, si tú te pones a medir acá, lo que va a pasar es que esto se disipa y vas a tener como puntos que están, a veces están, o sea, como que la distribución es distinta, como que no es que, eh, no es, o sea, por ejemplo, si esto es una distribución de probabilidad, esto sería como una cosa así y esto otra cosa así, ¿ok? Luego, si tú pones algo acá a medir, un aparato, lo que sea, a medir, o tú te pones a ver con los ojos, lo que va a pasar es que esta distribución deja de ser así y va a ser una cosa como así. Entonces la distribución cambia dependiendo del simple hecho de si tú observas algo o no. Entonces, basado en esto, este qubit que está acá, mientras tú no lo observes, él va a estar entre 0 y 1 con esta distribución de probabilidad. Y tú puedes aplicar operaciones que no sean mediciones. Bueno, de eso sí yo no sé porque eso es más de física, pero básicamente tú aplicas operaciones a un qubit sin observarlo. O sea, tú puedes modificar cosas, tú puedes modificar, ¿qué es el qubit? El qubit puede ser un átomo que tú vas modificando, que tú le vas aplicando efectos físicos, lo que sea. Y entonces esas probabilidades tú las puedes ir cambiando aplicando el efecto físico al átomo. Exacto. Entonces, esa partícula, mientras tú no la mides, ella va a estar en una distribución de probabilidad. Una vez que tú observes la partícula, o el átomo en este caso, ella colapsa. ¿Qué significa que colapsa? Que ella es o 0 o 1 a partir de ese momento para siempre. Entonces la computación cuántica es misteriosa en el sentido de que es antiintuitiva totalmente. Y en el otro sentido de que tú puedes aplicar operaciones a cosas, ¿verdad? Y mientras tú no las observes, ellas van a hacer una distribución de probabilidad. Una vez que tú observes, a partir de ese momento, el qubit que tú hayas observado siempre va a ser 0 o 1. No importa si después tú empiezas a aplicar otra vez operaciones, siempre se va a mantener en un 0 o un 1. Entonces, esto es como un abreboca a lo que sería computación cuántica. Y en la teoría, lo que se hace es que tú esto, por ejemplo, el qubit, un solo qubit, tú lo puedes representar como un vector de dos componentes, ¿ok? Donde este sería, por ejemplo, este sería el 0 en qubit, ¿ok? Y este sería el 1 en qubit. Ahora, ¿qué es este vector? Este vector que está aquí, lo que se representa en la computación cuántica es como que con un medio de probabilidad tú estás en 1, 0 y con un medio de probabilidad tú estás en 0, 1. Es decir, con un medio de probabilidad tú eres el vector 0 y con un medio de probabilidad tú eres el vector 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo aplico operaciones a, o sea, a esto, ¿no? La cosa con la física es que tú mides cosas y en base a lo que tú mides, tú generas un modelo que represente lo que mides, ¿no? Entonces, lo que se descubre es que cualquier cosa, cualquier operación que tú apliques a los qubits, se aplica mediante matrices unitarias. Una matriz es literal, o sea, cosas que sean matrices unitarias. Es decir, esto es un vector, ¿verdad? Y cada operación que yo le aplique es una matriz que yo le ponga enfrente, digamos, una matriz 1, 1, 0, 0. Se la pongo al 1, 0 y esto que me genera, bueno, no sé, en este caso sería el 1 aquí y el 0 aquí. En este caso no me haría nada. Si yo aplico, por ejemplo, esto sería el NOT. Fíjense que si yo aplico esto acá, esto me genera el 0, 1. Entonces, si este es el vector 0 y este es el vector 1, aquí lo que hice fue cambiar el qubit 0 por el 1. Entonces, por ejemplo, este es el NOT cuántico. ¿Ok? Entonces, nada, poco a poco se va aprendiendo un poco de esto. Pero lo importante es que se lleguen como información. Entonces, yo sé que esto no les clarifica nada lo de la computación cuántica. Pero cualquier operación, bueno, por lo menos lo que yo he leído hasta ahora, en el libro que estoy leyendo,
que tú apliques a un qubit son matrices unitarias. Una matriz unitaria es básicamente una matriz que si la multiplicas por su transpuesta te da la identidad. Y bueno, esto es lo que puedo decir hasta ahora de computación cuántica. Obviamente me hubiese gustado analizar o dar más cositas de ella, pero para eso hay que hacer una materia completa, definitivamente. ¿Qué otra cosa tengo? Hay otra cosa bastante interesante que es el teorema que a mí más me gusta de toda la computación, de complejidad computacional. Ah, por cierto, esto es complejidad computacional. Hay materias que son únicamente complejidad computacional cuántica. Entonces, solo complejidad computacional aplicada a la cuántica. Pregunta, si en un caso no lo observan, entonces, ¿cómo saben qué pasa ahí? Bueno, la cosa es que, buena pregunta. Imagínate que tú agarras, ¿verdad? Tú agarras un átomo, ¿verdad? Y este átomo, tú no sabes en qué estado está, ¿ok? Entonces, imagínate que lo mides, ¡pum! Y te da 0. Lo mides otra vez y te da 1. Lo mides otra vez y te da 0. Lo mides otra vez y te da 0. De esas 4 veces, ahora imagínate que esto lo haces muchísimas veces, pero de estas 4 veces, ¿con cuánta probabilidad cae en 1? Con un cuarto de probabilidad. ¿Y con cuánta probabilidad cae en 0? Con 3 cuartos, ¿no? Ahora, imagínate que tú puedes armar este átomo siempre, ¿no? Y con esto yo puedo hacer este experimento, haciendo el mismo átomo. Ahora, imagínate que haces lo mismo, pero en lugar de tener este átomo, aplicas siempre una misma operación, ¿verdad? Y aquí te sale un átomo distinto, ¿no? Y aquí observas de nuevo. Entonces aquí, por ejemplo, imagínate que te da 0, 0, 0, 0. ¿Qué te dice que hizo esta operación? Bueno, yo aquí entiendo que convirtió en un cero. Sí, exacto. Entonces, con esto es que tú puedes sacar una conclusión de, ok, ¿cómo yo sé que hace una operación o cómo yo sé que hace un efecto físico? Bueno, lo aplicas un carajazo de veces y estadísticamente esto te da un resultado, ¿no? Así es como yo asumiría que los físicos, porque en realidad la física es estadística. Por ejemplo, todos los descubrimientos de partículas que se descubren y todo eso es estadístico. Una vez que tú estás a no sé cuántos, no sé si se acuerdan de estadística, que tú tienes como la desviación estándar. Y una Sí, vez que tú sí, estás a sí. más de 3 desviaciones estándar, es que tienes algo súper probable, ¿no? Estás como a 99% de certeza. Pero nunca vas a estar a un 100% de certeza. Entonces, de esta manera, tú puedes tener también un poco de certeza en qué hace una operación o no. Ok, está medio místico, la verdad. Sí, sí, es místico, pero es lo que te digo, si tú siempre preparas el mismo átomo y le aplicas una operación, o sea, si tú sabes cómo es este átomo al comienzo, por ejemplo, lo que está acá, y luego el átomo al final te queda como que con probabilidad 1, siempre te da 0, ¿no? Entonces tú la conclusión a la que llegas es que esta operación lo que te hizo fue convertir los unos en ceros y ya. Cóchale, lo encontré. Ajá. Hay un teorema que es el teorema que a mí me parece el más místico de todos. Ok, ¿alguna otra pregunta sobre cuántica? ¿Alguna pregunta sobre cuántica? ¿Alguna duda que a lo mejor pueda saber o no? No sé. La parte de cómo se revienta el algoritmo de RCA es avanzado. De hecho, es como que ya casi al final de la materia de cuántica que yo tendría planeado dar, pero no la daré el trimestre que viene. Pero es casi como al final, o sea que hay que saber un pocotón de vainas antes. Porque en la cuántica tienes que saber muchísimo de álgebra. Entonces hay que saber de operaciones de matrices, hay que hacer un poco de teoremas con matrices y ver cómo se comporta todo. Y aparte se combina como la parte de física con computación. Entonces esa es la parte interesante de la cuántica, ¿no? Y que bueno, todavía se cree que es realizable, pero ahí hay un poco de cálculos de matemáticos que aún no se sabe si la computadora cuántica es realizable. Realizable físicamente, ¿ok?
Ok, el teorema que a mí más me gusta se llama PCP. ¿Ok? Hay dos capítulos dedicados a esto en el libro. Uno es para ver cómo tú utilizas PCP y la otra es para saber cómo pruebas que PCP es cierto. ¿Qué es PCP? Voy a buscar por acá. Ok. Un segundito. Quiero darles tal cual, más o menos como está en el libro, exacto. O sea, imagínense que tienen dos funciones, ¿ok? Q y R, que van de los naturales a los naturales. Y sea L un lenguaje, ¿ok? Decimos que L tiene un verificador, bueno, vamos a llamarlo así, QDN, no, RDN, ok, así está en el libro, RDN, QDN, verificador o verifier, si existe, ay, concha, si existe un algoritmo probabilístico B que satisface dos cositas. Uno es eficiencia, segundo, y lo otro es, no, son tres cosas, disculpen. Completitud. Y lo tercero es soundness. Eficiencia significa lo siguiente. Si X pertenece es una cadena de caracteres binarios de tamaño n y B tiene acceso a un string que llamamos pi, que es un string inmenso, ¿ok? Gigante, de longitud a lo sumo Q de n 2 a la R de n, ¿ok? O sea, las dos funciones que anteriormente definimos. P lo llamamos la prueba, ¿ok? Y B utiliza a lo sumo RDN, monedas random. Es decir, él tiene, B tiene a lo sumo RDN posibles decisiones random, ¿ok? O sea, un algoritmo probabilístico, pero la cantidad de decisiones random que tienen está acotada por RDN. Entonces, si esto ocurre, entonces B tiene salida 1. Si, bueno, que X pertenece a L, ¿no? Ujú, ujú. Listo. Exacto. Si X pertenece a L. Luego, completitud es que si X pertenece a L, perdón, la eficiencia, esto no va en la parte de eficiencia. Simplemente lo eficiente es que B utiliza lo sumo RDN moneditas random, que la prueba está acotada por el tamaño que dijimos, y denotamos B de pi de X, la salida.
de B dado esta prueba pi, ¿no? Que es una cadena gigante, ¿no? Completitud significa que si X pertenece a L, entonces existe una prueba pi, como la anterior que dijimos, tal que la probabilidad de que de la salida de este señor sea igual a 1 es igual a 1. Es decir, que cada vez que X pertenezca al lenguaje, entonces existe una prueba que este algoritmo probabilístico, dadas las monedas random que él tiene o las decisiones random que tiene acceso a la prueba, ¿no? Este algoritmo va a retornar 1 si el input pertenece al lenguaje, ¿ok? Y a pi lo llamamos una prueba correcta. Entonces fíjense que esto es simplemente un algoritmo que tiene acceso a algo que llamamos pi, que puede ser una cadena gigante, ¿no? Y él hace unas decisiones basadas en lo que él puede leer de este señor. Y esto va a tener de salida 1 si X pertenece a L. Y bueno, si es completo, ¿no? Por eso la propiedad de completitud. La propiedad de eficiencia es si algo es computable o no rápido. O si la cantidad de decisiones está acotada, ¿no? Y el soundness es simplemente decir que si X no pertenece a L, ¿ok? Para cada prueba, pi, se tiene que la probabilidad de que ese algoritmo de 1 es menor o igual a un medio. Es decir, para toda cadena de caracteres que no pertenezcan a L, la probabilidad para cualquier prueba, o sea, no existe una prueba que haga que aceptes esa cadena como verdadera una cantidad, una 50% de la vez, ¿ok? Y luego decimos que L está en PCP de RDN QDN si existen constantes C y D, ¿ok? Existen constantes C y D mayores que 0, tal que L tiene un RDN QDN verifier. Es decir, que existe un algoritmo, ¿no? Que llamamos B, que pueda verificar que algo pertenezca o no a ese lenguaje, ¿no? Entonces, básicamente, esto es un tipo de algoritmos, digamos, en los que tú tienes o sea, unos tipos de lenguajes donde tú tienes un algoritmo que tú le das de entrada el X y él decide si pertenece o no al lenguaje, dadas decisiones random que él puede tomar y dado una prueba que podría existir o no. Es decir, la idea de PCP es decir, ¿qué prueba le tengo que dar yo a un algoritmo para que reconozca o no un lenguaje, ¿no? Entonces, la pregunta al revés es, ¿qué tan random, ¿no? Yo tengo que hacer, qué tantas decisiones random yo tengo que hacer o qué, qué tan, ¿cómo se llama eso? ¿Qué tantas pistas yo le tengo que dar a un algoritmo para que él me reconozca un lenguaje? Donde las pistas son las partes de la prueba. Y el algoritmo tendría que buscar en la prueba cosas que le interesen para saber si algo pertenece o no a un lenguaje. Entonces, PCP o el teorema de PCP te dice lo siguiente. NP es igual a PCP con, si tú tienes acceso al logaritmo de n moneditas random y a una cantidad constante de acceso a la prueba. ¿Ok?
Exacto. Porque este segundo parámetro, el PCP, lo que te dice es cuántas veces yo puedo hacer preguntas en la prueba. ¿Ok? Y este parámetro te dice a cuántas moneditas random yo tengo acceso. Y en base a estas dos cosas, debería haber una prueba o no que me diga si un lenguaje pertenece o no a PCP de RDNQ. Entonces la pregunta es, ¿qué tantas decisiones random yo puedo hacer y qué tantas pruebas yo tengo que hacer query para decir si un lenguaje pertenece o no a NP? Se resulta que accediendo a una cantidad constante, no importa qué tanto sea el input de una máquina de Turing, que tan grande es el input, puede ser, o sea, el n puede tender a infinito. Existe una prueba que si tú la preguntas una cantidad constante de veces, y existe un algoritmo aleatorio o probabilístico que tiene acceso solo a una cantidad logarítmica en base a todo el input y una cantidad constante de veces que le accesa a una prueba que exista, que haga que ese algoritmo probabilístico conocer NP, lenguajes que están en NP. Entonces es una cosa bastante profunda, pero más o menos es la introducción que les quería dar. Esto podría ser 1000 clases, esta vaina. Pero, exacto, es decir, ¿qué tanto poder yo le tengo que dar a un algoritmo probabilístico para que me reconozca lenguajes que están, o sea, para reconocer NP? Eso es lo que te dice esto. Donde las pistas son esto que está acá. ¿Qué tantas pistas le tengo que dar? Lo loco es que con una cantidad constante de pistas que tú le des a un algoritmo probabilístico, tú puedes reconocer NP. Eso sí es lo que está bien loco. Porque lo que habíamos visto hasta ahora era que te dan un certificado gigante y tú el certificado lo lees y ya bueno, la cosa pertenece o no al lenguaje. Pero lo peludo es, dado un algoritmo determinista, como tú haces, o sea, tú me puedes dar exacto, una cadena de un certificado y el certificado yo lo recorro y listo. Pero aquí lo que te estoy diciendo es, yo voy a tomar una cantidad logarítmica de decisiones random y solo voy a acceder a algunas pruebas. No estoy accediendo a una cantidad proporcional al tamaño del input. Y solo con acceder a una cantidad constante de ese input o de esa prueba que tú me estás dando, yo reconozco NP. Entonces, bueno, ese es mi teorema favorito. Sorry si los enredé con esto, pero eh, es bastante interesante. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque hasta aquí yo quería llegar hoy. Creo que todo bien. Ok, finísimo. Y no, hasta aquí llegamos, mi gente. Éxito con semana 2, eso sí. Gracias, gracias. Ujú. Gracias, profe. Gracias, Wilmer, por todo durante el trimestre. Vale, no Sí, se gracias. preocupen. Cualquier cosa, si tienen alguna pregunta en lo que corrija, como siempre, en el WhatsApp, Classroom, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Ok, está bien. Vale. Buenísimo. Gracias, Wilmer. Cuídense. Gracias, Vale. Wilmer. Hasta luego. De nada, de nada. Nos vemos. Chaito.